Sabemos que los hechos culturales cambian de un sitio a otro. Cuando una persona se encuentra en un sitio, no conoce a nada, esperamos que esta persona sigue acostumbrando a las reglas encontradas. Porque no olvidemos que cada sociedad tiene su secreto de vida, tiene su método de vida, tiene su legislación social que implica a cada persona a conocer para vivir con aquellas personas. En este punto, si la persona quiere vivir en este sitio, tendrá que adaptarse, tendrá que aprender a estos elementos básicos de esta sociedad. Cómo viven, cómo se comportan, sus costumbres adaptadas, para poder combinar con el suyo, sin olvidar a ella también. Porque esta persona al llegar a este sitio no conocía nada, pero él o ella tiene una educación diferente de esta gente, de este sitio. Sí que la mayoría de estas personas tendríamos que adaptar. Si vienes de fuera, siempre tendrás que adaptar a un sitio donde eres nuevo. Sabemos que la comunicación es difícil para estas personas siempre que intentan hablar a un idioma que no conozcan. La integración sabemos que tiene una definición, pero las personas que lo han vivido también lo pueden definir como lo han sentido. La integración es un proceso dinámico de personas que vienen fuera de un sitio para integrarse, para adaptarse, para aprender en el sitio de encontrar sus costumbres, sus valores de vida, sus códigos sociales, sus maneras de vivir, por fin la legislación social encarnada por esta sociedad. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que vienen fuera a aprender los elementos básicos para poder integrarse. A esta persona necesita hacer mucho esfuerzo, mucha capacidad mental para alcanzar el reto encarnada en esta sociedad. No es decir también que esta persona no va a encontrar dificultades, sí que claro, porque no es fácil, de verdad, pero no es tan complicado también como lo pensamos. Si llegas a un sitio donde no hablas del idioma, porque eso es el primero de todos. El idioma es el primero de todo. Si llegas a un sitio y no puedes hablar el idioma, tienes problemas. Al menos que entenderás otros idiomas. Pero cuando vais a un sitio es primero aprender el idioma. Porque si no vais a aprender el idioma,
No os digo que no vais a tener lo que queráis, pero será complicado para vosotros. Por algunos motivos entenderás que otros dicen que yo estoy aquí solo para el dinero. Sí que verdad, el dinero es muy importante, pero también aprender los códigos básicos de esta sociedad es muy importante, porque esto te permitirá a tener lo que quieras. Porque si no puedes comunicar, es decir, que no puedes hacer nada. Para no olvidar quién sois, siempre esto os ayudará a saber de verdad quién eres o quién es o quién sois. Lo más importante. Entra también en este aspecto los prejuicios, la falta de educación, pues será tan difícil para estas personas estudiar cuando la mirada es diferente, cuando pensamos diferente, pero todo eso yo diría que es un mundo que nos permitirá a crecer. El crecimiento viene a partir de ahí y sentir que tú estás aprendiendo otros, culturas, costumbres diferentes, pero siendo tú mismo a la persona que estés. Os digo mucho ánimo.